Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie In Love Forever. ¿Te gustaría comer? ¿Qué quieres comer? Parece que ha pasado una eternidad desde la última vez que comí con mi esposa. No era que no se hubieran sentado juntos en la misma mesa antes. Lo hacían a menudo, pero sus momentos se habían sentido vacíos. Para Ning no estaban compartiendo una comida de verdad, no de la forma que realmente importaba, por supuesto, sintió ella. Tengo muchas cosas de las cuales quiero hablar. ¿Qué sucede? Principalmente sobre tu madre. Habían tantos problemas entre ellas y otros tantos con la gente que la rodeaba, pero ahora por fin empezaban a hablar y encontrarse. Encontrar maneras de resolver lo que las separaba. Eventualmente necesitaban discutir soluciones que también involucraban a otras personas. Ran sintió un gran peso en su corazón. Sabía que su madre se había equivocado y sabía que Ning, quien había crecido en una familia llena de amor y respeto, jamás toleraría ser insultada una y otra vez, y la ruptura entre suegra y nuera era irreparable. Lo diré simplemente, la única persona por la cual estoy dispuesta a ceder eres tú, Ran. Ran sintió lo mismo. Si la joven no se hubiera ablandado, si no hubiera tenido paciencia, no estarían sentadas aquí tomadas de la mano. Y no voy a disculparme por decir que no me protegiste, porque tus acciones realmente me hicieron sentir así. Lo que hiciste me dolió mucho y yo también estaba muy enojada, lo siento, dijo Ran bajando la cabeza avergonzada. ¿Puedes protegerme, por favor? Protege a la persona que dijiste amar. Cuando tu madre me insultó, te quedaste callada y sentí que no tenía nadie cerca de mí. Dijo eso y sus lágrimas empezaron a caer. En cuestión de segundos, Ran la abrazó. La mujer abrazó a su amada con fuerza, dándole un beso en la frente, diciéndole, de ahora en adelante lo haré mejor. Desde el asiento del copiloto, Ning miró a su esposa, que manejaba. Probablemente era la primera vez en 2 meses que Ran se sentía en paz al mirar el rostro de su esposa. Supuso que su esposa sentía lo mismo. Ning cantaba suavemente una canción, moviendo la cabeza al ritmo. A veces incluso sonreía sin darse cuenta cuando sonaba una de sus canciones favoritas. Esa es la manera perfecta de describir a la hija menor de la familia. Anoche hablaron de muchas cosas. Algunos temas eran fáciles, otros difíciles. A veces coincidían, a veces no. Por lo que Ran notó, su esposa había cedido muchas veces. Pero hubo un tema en el cual se negó a ceder, su conflicto con ciertos familiares mayores. La joven prometió que corregiría su comportamiento inapropiado si Ran simplemente se lo señalaba, pero cuando se trató de esa anciana cruel y de corazón oscuro, dijo que no podía dar marcha atrás. Antes de terminar esa seria conversación, Nin le dio una tarea: pensar en una manera adecuada de resolver el problema entre la suegra y la nuera. Eso se convirtió en una gran preocupación para la abogada. La noche que transcurrió estuvo llena de una conversación. Empezaron en el sofá de la sala y terminaron en el dormitorio. Cuando la joven estaba de humor romántico, era increíblemente encantadora, tierna, cariñosa y muy atenta. El estrés dentro de Ran se disipó al instante, haciéndole olvidar todos los problemas. Y como fue un acto de amor, tras apoyarte de nuevo en ese romance, sus sentimientos eran más fuertes que de costumbre. ¿Quieres decir algo? ¿Me has estado mirando un rato?, preguntó Ning. No podía ver los ojos de su esposa directamente, pero sintió su mirada durante todo el viaje. ¿Quieres tomar un café juntas antes del trabajo? ¿Eso es todo lo que querías decirme después de mirarme durante tanto tiempo? La mujer más joven se rió suavemente. Te miraba porque eres muy hermosa y pienso que quiero tomar un café con alguien tan hermosa como tú. Mírate, hablando así, bromeó la esposa, mirándole de reojo antes de volver a mirar a la carretera. De acuerdo. Aceptó la invitación. ¿Qué comeremos esta noche?, preguntó la otra joven. Habían quedado en cenar juntas después del trabajo, pero aún no habían elegido un restaurante. Como tenían algo de tiempo antes de separarse, Ran quiso preguntarle para poder organizar la velada. ¿Qué quieres comer? Le pediré a Kunnan. Estaba a punto de decirle que le pediría a la secretaria que le reservara una mesa, siempre y cuando su esposa eligiera lo que quería comer, pero de repente se detuvo, como si recordara que necesitaba cambiar algo en sí misma. Ran, elige lo que quieras, cualquier restaurante. Elige lo que tú quieras, yo también elegiré lo que me apetezca, y luego lo decidimos juntas. La mujer mayor miró a su esposa y le dio con una suave sonrisa. Está bien. Si quieres reservar la mesa tú misma, adelante. Ning añadió. Normalmente, si no era su secretaria, era ella quien se encargaba de sus asuntos. Su esposa siempre se había limitado a acatar cualquier decisión, sin discrepar. Se había acostumbrado a eso, así que ahora, cuando quería animar a Ran a tomar más iniciativas, sabía que podía ser difícil romper con los viejos hábitos. Aún así, la joven estaba decidida y estaba dispuesta a intentarlo. No necesitas hacer todo esto, Nin, dijo Ran. Yo cambiaré lo que tenga que cambiar y tú puedes hacer lo mismo, respondió Nin. ¿Qué te parece si yo elijo el restaurante y tú me ayudas a elegir? Y luego yo me encargo del resto, ¿te parece bien?
Está bien, murmuró Ning asintiendo. La conversación sobre la cena casi había terminado, cuando por curiosidad hizo esta pregunta. ¿Puedo preguntar algo? ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres hacerlo todo tú misma? ¿De verdad es tan importante para ti? Su esposa no respondió de inmediato. Al ver eso, Ning negó con la cabeza. Está bien, solo quería saber. No tienes que responder, solo quería entender lo que piensas. Ella levantó su taza y tomó un sorbo, planeando dejar el tema, pero solo un momento después su esposa habló. No es nada complicado, cualquier cosa que te haga feliz quiero hacerlo. Quizás solo intentar llenar los vacíos en mi corazón. Como mínimo quiero sentir que puedo cuidar de mi esposa. Hay cosas que no puedo controlar, pero al menos puedo hacer eso. La culpa tocó el corazón de Ning. Cuando vio la pequeña y torpe sonrisa de Ran, se sintió aún peor. Nunca había sabido que su esposa pensara tan profundamente sobre las cosas. Para ella nunca le había parecido un gran problema. Gracias por decirlo. La joven tocó suavemente la cabeza de su esposa elogiándola, y le dio una sonrisa cálida y comprensiva. Amaba demasiado a Ran, pero había pasado por alto algunas cosas. La mañana transcurría sin problemas, pero justo antes de pararse para ir a trabajar el estado de ánimo cambió. Cuando salieron del café, uno de sus problemas entró. Buenos días, jefa. Solía hablar respetuosamente cuando hablaba con la persona a la cual llamaba jefa. Su conexión no siempre fue tan mala, pero desde su pelea en el restaurante habían dejado de contenerse. Cada vez que se encontraban aprovechaba cualquier oportunidad para burlarse y provocar a Ran, y su vergüenza por haber sido sorprendido haciendo algo inapropiado se había convertido en ira. Buenos días, Ning, buenos días, dijo cortésmente Ning, inclinando la cabeza en forma de saludo, dándole una sonrisa que no era muy amistosa. ¿Eso es todo, nada más? Pensé que ibas a amenazarme otra vez. Su tono detonaba que casi quería pelea, aunque ella no quería problemas. En el café, a algunos parecía gustarle que los regañaran. La joven heredera fingió que no le importaba, pero en su corazón quería dejar de lado al ejecutivo de la firma de abogados y resolver el asunto para siempre. Normalmente no quería problemas con nadie, pero el subordinado estaba actuando con audacia. No le temía en absoluto a la autoridad. No dejaba de burlarse de ellas y decirles groserías cada vez que se encontraban. No empeores las cosas, Zack. La joven heredera de la familia empezaba a perder la paciencia. Estaba molesta y harta de él, aunque intentaba disimularlo. Está bien, tengo miedo, me voy. Hizo una mueca burlona levantando las manos, como si se estuviera rindiendo, y luego se alejó con su mala actitud. Ning dejó escapar un suspiro enojado. Si se pone demasiado difícil, simplemente renunciaré. La nieta de los ejecutivos de la empresa se giró rápidamente a su esposa. Ella no estaba de acuerdo en absoluto con esa idea, porque su esposa tendría que renunciar. Este gran y famoso bufete de abogados era el lugar perfecto para alguien tan hábil como Ran. Si renunciar te hace sentir mejor, entonces haz lo que crees correcto. La abogada abrió mucho los ojos. Nunca esperó que su esposa dijera algo así. Normalmente, la joven era de carácter firme y jamás apoyaría huir de un problema. Cuando Ning vio la expresión confusa de su esposa, comprendió. A ella le resultó extraño alentar algo así, pero honestamente ella tampoco estaba de acuerdo con la idea de su esposa. ¿Por qué debería dejar que alguien como Axe se sintiera orgulloso y actúe como si él hubiera ganado? Con el poder y la influencia que tenía, hacer que la carrera de Axe desmoronara no sería nada difícil. Pero si ella solo seguía sus propios deseos, lastimaría nuevamente a su esposa, y tal vez su esposa necesitaba espacio para tomar decisiones por sí misma, con Ning apoyándola, no controlándola ni imponiéndole sus propias opiniones. Fue sorprendente que en tan poco tiempo Ning ya pudiera ver la verdadera causa del conflicto. Pero lo más difícil no fue encontrar la causa, sino solucionarla. En ese momento la heredera se esforzaba por dejar atrás su hábito de controlarlo todo. También intentaba no ignorar las decisiones de su esposa. Ella admitió que fue lo más difícil que había hecho en su vida, pero estaba dispuesta porque creía que ayudaría a su romance en el futuro, aunque en el fondo todavía quería ir y decirle a su tío que castigara adecuadamente a ese hombre arrogante. Hasta aquí el video. Si les gustó el video, por favor denle me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Me disculpo por no haber podido subir videos estos últimos días, pero mi hermana fue operada de emergencia y he estado en esos idas y venidas, la verdad. Recen por mí, recen por mi hermana, por fin, mándenme todas sus vibras y que por favor pueda ver la luz al final de ese túnel de una vez. Cuídense mucho, los quiero mucho, gracias, bye bye.